Principios de comportamiento del México antiguo, de acuerdo a las citas en los códices. La cultura del México antiguo, llamada entonces Anáhuac, se conocía como toltequidad o toltecayotl. León Portilla interpreta la toltequidad como el arte de vivir, de tal forma que un tolteca será un artista de la vida. Los textos en diversos códices siempre refieren al tolteca como un sabio, alguien que se ha desarrollado por encima de los demás, como dice el Códice Matritense. La raíz está vinculada al término Tolan, que significa metrópoli. La histórica Tula, Tolan Xicocotitla, fue la principal ciudad en su tiempo. Los principios de la toltequidad, aunque no se encuentran explícitos, pueden ser inferidos de los códices, así como de conocimientos y prácticas transmitidos por personas que los han heredado y que continúan presentes en grupos activos actuales. Previamente, es importante considerar la dificultad para compilar información en las fuentes. Primero, hay pocos documentos que se hayan conservado, tanto por la destrucción de que fueron objeto por parte de los conquistadores, como por el paso del tiempo. Además, muchos documentos, la mayoría de los que podemos usar porque ya están en un lenguaje que podemos leer, son coloniales. Fueron escritos después de la conquista y muestran un acusado sesgo occidental, interpretando bajo una óptica errónea, descalificando la cultura nativa e incluso creando conceptos falsos. La interpretación tanto de la escritura glífica como del lenguaje náhuatl es muy difícil por el carácter fuertemente simbólico y metafórico que incluso está implícito en la misma lengua, ya sea en el náhuatl, incluso en el maya y en los demás lenguajes que se hablaban en el México antiguo. Frecuentemente se interpreta literalmente, dando lugar a errores. No podemos considerar que siempre que se habla de Cuatl se hace referencia a una serpiente o de Cuautli a un águila. Incluso no podemos considerar que cuando se habla de Teotl estamos refiriéndose a un dios bajo la óptica que se tenía en Occidente o que se tiene actualmente. Adicionalmente, la mayoría de las fuentes se escribieron ya en un periodo posterior a la conquista, varias décadas después. Y es probable que los informantes nativos, aquellas personas que sí eran originarias y que ayudaron a compilar estas obras con los escritores españoles, tales como Sahagún o Durán, no conocieran la totalidad de la cultura, pues ya habían pasado muchos años y posiblemente hubieran perdido algo de la información. Esto se muestra más en ciertos textos que en otros. Y denota esta fuerte disrupción que hubo. Y el hecho de que muchos sabios habían muerto. Por ejemplo, en la matanza de Cholula, donde la mayor parte de los ancianos, prácticamente todos los ancianos, murieron a mano de los conquistadores. Además, hay fuertes interrelaciones en las materias. Entonces resulta difícil entender una sola parte. Por ejemplo, podremos verlo en el calendario, que tiene relación con matemáticas, astronomía, agricultura, política, con la misma cosmovisión, con la estructura física. Y
con conceptos de la naturaleza, tal como se entendían en aquel momento. Aunque no existe un compendio de principios, pueden rescatarse de diversos códices. Quizás el principal es el Huehuetlatoli, traducido como la antigua palabra o las antiguas palabras, a veces llamado las palabras de los viejos, de los ancianos. Quizás el más conocido es el de Sagún, pero también Olmos tiene una compilación interesante y hay otros como Bautista. La leyenda de Seacatopilzin-Quetzalcóatl, así como de otros avatares o otros personajes importantes. Esta leyenda está en Anales de Cuautitlán, también en los libros de Sagún y en algunos otros. Es importante porque se consideraba un arquetipo, un ideal de una persona que ha alcanzado un alto nivel de desarrollo. Otros libros tales como el Código Matritense, el Florentino, la Suma Indiana de Sagún o la Historia de las Indias y muchos otros tales como los libros de Motolinía tienen información muy importante sobre estos principios. Algunos de estos principios de comportamiento son el amor y respeto por lo sagrado. El concepto de lo sagrado es difícil de interpretar. Sabemos que es la fuente de la vida y todo lo que nos rodea, ya sea toda la energía o todo lo que compone el universo. En ocasiones se ve como una persona, como un ser. En otras ocasiones se representa como una fuerza, una esencia, incluso como un concepto o un estado de conciencia. Pero finalmente es lo que crea nuestra conciencia, lo que existe y que nos mantiene vivos. Por eso el término es a quien por quien vivimos, uno de los nombres que se le da al Ser Supremo. El bien común, esta intención de mantener siempre buenas relaciones entre las personas, es un principio que está presente en casi todos los escritos, incluso en las prácticas como el tequio. La humildad. Nadie es más importante que nadie, pero tampoco menos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido intentar ser más. Desarrollo personal y dedicación. Hay que dedicar todo el tiempo y toda la energía a desarrollarnos. Incluso se manifiesta que no hay que perder el tiempo. Además, cada acto que se realiza debe hacerse de la mejor forma. Equilibrio. En todos los documentos hay una importancia en mantener el balance entre diferentes tipos de fuerzas, entre diferentes componentes, tanto del universo como de nosotros mismos. Incluso la enfermedad significa desequilibrio. Por ejemplo, se consideraba que había dos fuerzas o dos componentes importantes en nuestro cuerpo humano, calor y frío, lo mismo que en todo el universo. Si se desequilibraban, eso nos causaba enfermedad. Pero esto no se limita a un aspecto de bienestar físico, sino a todo lo que existe. Propósito y estrategia. Se procura siempre tener un propósito definido y una visión de lo que queremos. Para lograrlo, se requiere
decidir una estrategia y actuar siempre con prudencia. Atención, conciencia y sabiduría. La atención es la dirección consciente de la percepción. Por lo tanto, es muy común que se instruya a las personas a mantener la atención, a estar siempre vigilando, a estar consciente de lo que sucede, atender a nuestro ser y nuestro entorno. Y esta es una base para lograr la sabiduría, para lograr ser un tolteca. Disciplina. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Dependiendo del contexto, pueden ser algunos actos u otros, y siempre manteniendo el autocontrol, el dominio personal. Autosacrificio, muy vinculado con el anterior, que tiene que ver con la capacidad de soportar el sufrimiento. En la vida siempre hay situaciones que nos causan sufrimiento y tenemos que tener la capacidad de soportarlo y sobreponernos para poder llegar a cumplir nuestro propósito. Incluso, en muchos de los casos, hay un autosacrificio físico infligido. Por ejemplo, con espinas de maguey. Irresponsabilidad. Los actos tienen consecuencias que deben aceptarse. Y tenemos un objetivo que tenemos que cumplir, también muy vinculado todo esto con la disciplina. El primer punto es el amor y respeto a lo sagrado. Una de las citas dice: hijos, notad el resumen de mis palabras y ponedlo en vuestro corazón. Solo os quiero encomendar que cultivéis el amor a aquel por quien vivimos, que tengáis paz con todos los hombres y que no perdáis el tiempo. Esto lo dice Quetzalcóatl a sus discípulos y lo extiende a todo el pueblo de Anáhuac. Dentro de esto destaca la primera oración, donde encomienda cultivar el amor a aquel por quien vivimos, a ese ser supremo o esta fuerza creadora y que ha hecho que tengamos vida, que nos ha dado la vida. En otro lugar se comenta: Dios es uno, serpiente emplumada es su nombre, no pide nada, solo serpientes y mariposas, eso le ofreceréis. Serpientes es un símbolo del cuerpo humano, un ser físico. Mariposas es un símbolo del espíritu, del alma. Es decir, solo nos pide que le ofrezcamos todo nuestro ser. No nos ordena, no nos da mandamientos, pero nuestro ser mismo es la ofrenda que tenemos que dar. Cuanto puedas, produce, ambiciona las flores de aquel que te dio la vida, aquel por quien vivimos. Puedes vivir a su lado en este día que en préstamo has venido a pedirle. Es decir, hay que producir, hay que generar. Y esto es lo que entregamos. Porque este día lo tenemos solamente prestado. Ahora bien, ya en el primer párrafo anterior, veíamos un punto que en este texto se explaya. Lo segundo que debes recordar: ten paz con todos los seres humanos, respeta a todos y a nadie agravies. Nunca avergüences a otra persona. Cálmate, que digan de ti lo que quieran. Calla, aunque te combatan y no respondas. Así demostrarás tu condición viril y tu nobleza, y sabrán todos que eres digno representante mío. No tiene ningún sentido agravar a otras personas. Es mejor mantener un respeto por todos.
Y si alguien nos agravia, nos pueden decir lo que quieran. Realmente no tendremos por qué ofendernos. Nadie nos puede ofender solo con la palabra. También nos dice: amaos los unos a los otros, ayudaos entre vosotros en la necesidad con la manta, la joya, el salario y el alimento. Pues no es verdad, no es cierto si desprecias a quienes te rodean. Dale limosna al hambriento, aunque tengas que quitarte tu comida. Viste al que va en harapos, aunque tú mismo quedes desnudo. Socorre al que te necesita a una costa de tu vida. Mira que es vuestra carne, una y una vuestra humanidad. Es interesante aquí que estos textos se parecen mucho a lo que se ha presentado en otras filosofías, en otras religiones. Es un tema importante este último párrafo. Una es nuestra carne y una nuestra humanidad. Todas las personas somos uno, como lo dicen los textos budistas. La humildad va muy relacionada con el dominio de la importancia personal. Se dice que hay heredero al trono, y aquí cómo mostrará su condición: si baja su cabeza y se inclina con humildad, si mira al pobre con especial consideración, si le infunde respeto su mísero ceñidor, su manto raído. Aunque sea un rey, aunque sea un noble, de todos modos, él no puede estar por encima del pobre, del humilde. Por lo tanto, tiene que ver al pobre con consideración como iguales. No te vistas de bordados ni te pongas harapos. No seas presumido, pero tampoco corriente. No se trata de vestirse con la peor ropa para demostrar que somos humildes. Todos somos iguales, así que no tiene caso ponernos harapos, pero tampoco tiene caso ponerse la ropa más elegante. No somos más ni menos que otros. ¿Has recibido su aliento, su palabra? Guárdalo en tu corazón como un secreto, que no te aturda ni te embriague ni te cause orgullo. Ya comprenderéis cómo a nadie olvida a nuestro Señor. Si tenemos alguna situación especialmente buena, si tenemos algo que podría ser, podemos considerar una bendición, eso no tiene por qué enorgullecernos, ni tampoco tendremos que sentirnos superiores por ello. Todos somos iguales. Entonces tenemos que dominar ese aspecto que nos hace querer enorgullecernos, al que se le conoce como importancia personal, y que en aquel tiempo se consideraba el pavo. El pavo representa la importancia personal. Si lo logramos dominar, se vuelve un pavo brillante, un pavo de jade. Cuando hemos logrado dominar esa importancia personal, es una advocación de Tezcatlipoca y es un objetivo, poder tener esa importancia dominada para no sentirnos orgullosos y no querer sentirnos superiores o buscar enaltecernos, porque al final de cuentas nadie es más que nadie. A veces al pavo se le ha relacionado con plagas y enfermedades, porque esto es lo que causa la importancia personal. La importancia crea las guerras, crea
las batallas, los pleitos, causa que nos enceguecemos. Otro punto es la dedicación, el desarrollo personal. Este impulso de hacer todo lo mejor posible. Dice, por ejemplo, bueno, es que te mantengas por ti mismo. Crea, trabaja, recoge leña, labra la tierra, siembra nopales. Con eso beberás y vestirás, pues honra enaltece el trabajo duro. O, por ejemplo, lo tercero que te pido es que no pierdas el tiempo que te ha sido dado sobre este mundo. Ocúpate en lo que es bueno de día y de noche. No desperdicies, no desprecies el tiempo, porque no sabes si volverás a vivir o si reconocerás tu rostro allá, donde de algún modo se existe. Aprovecha esta vida. Esta es la tercera frase que recomienda Quetzalcóatl. La primera había sido amar a Dios. La segunda, tener paz con los hombres. Y la tercera es no perder el tiempo. Hay que dedicarse a desarrollarse, porque es la única vida que tenemos. Sea un guerrero, arrójate al ser del cielo, aquel que nos da la vida, con toda tu fuerza, con todo tu aliento, átate a lo alto. El guerrero no es solamente el águila o el jaguar. Muchas veces en los textos se habla de águilas o jaguares o guerreros águilas o jaguares para escribir en general a esas personas que dan lo mejor de sí, que ven cada acto como una lucha por dominar su interior, su desarrollo, su capacidad para romper los límites internos y ser lo mejor que podemos ser. El equilibrio. En este mundo caminamos por lugares escarpados, un abismo de un lado y un abismo del otro. Si te mueves para acá o para allá, ¿cómo evitarás caer? Solo en el medio es posible avanzar. El equilibrio es un aspecto muy importante que también se ve en este texto. No te vistas de bordado ni te pongas harapos. No seas presumido, pero tampoco corriente. Que tu palabra no sea corta ni se alargue. No alces tu voz ni la bajes demasiado. No camines deprisa, tampoco muy lento. Y no tomes nada como regla absoluta. Evita los extremos. Mantente en el medio, pues solo en el medio existe la función social, la condición honorable. Frecuentemente se manejan dualidades, se manejan aspectos encontrados, complementarios, y esos hay que balancearlos. Así como el frío y el calor, que no conviene que algo sea demasiado frío o caliente, tampoco algo conviene que sea demasiado alto o bajo, duro o blando. Eso se expresa frecuentemente en los códices cuando tenemos a dioses que tienen algún tipo de posesión, como Écatl y Mictlantecutli, dios del viento y de la muerte, dios de la luz y la oscuridad. Todo, incluyendo la oscuridad y la luz, son aspectos que hay que balancear para mantener ese equilibrio y poder caminar por ese sendero donde es posible avanzar. Propósito y estrategia. Dice, por ejemplo, no obres sin reflexión ni te entregues sin tomar medidas. No confieses tu trabajo sin analizar y sin considerarlo serenamente no te impongas. Es decir, si vamos a hacer algo, hay que reflexionarlo, hay que analizarlo, hay que planearlo adecuadamente
para que sea lo mejor posible y lo podamos lograr de acuerdo a nuestra visión. A la hora de sembrar, no solo vayas y siembres, prepárate bien, selecciona bien, planta bien, para que bien eches raíces. Cada acto tiene que ser hecho con total conciencia para poder echar raíces, no raíces de las plantas, raíces nosotros como seres humanos. El tolteca se concentra en sus obras, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo. El tolteca, es decir, el sabio, vigila cada obra que realiza, está vigilando qué hace, dónde camina, qué dispone, qué ordena. Sus obras son importantes y por eso las cuida. Y así cada uno de nosotros tendríamos que hacerlo porque todos queremos ser toltecas. La atención, conciencia y sabiduría. O sea, el tolteca es el ideal que estamos buscando. Y él es un sabio, una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma, es decir, que no nubla a los que están a su alrededor, más bien los ilumina. Hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar un corazón. El rostro es el símbolo de nuestro exterior, el corazón es el símbolo de nuestro interior, y siempre se manifiesta rostro y corazón como la totalidad de nuestro ser. No pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa, como habíamos comentado en la lámina anterior. De este modo te convertirás en tolteca, si adquieres el hábito y costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Es decir, hay que vigilar cada acto y consultarlo con nuestro ser interno, con nuestro corazón, con esa intuición que nos puede decir si vamos bien o no, si estamos haciendo las cosas correctamente o no. Así conocerán que sois toltecas, si procuráis conocer por vosotros mismos el perfume del incienso, el color de las flores. Haceos toltecas, hombres de experiencia propia. Realmente no sirve de mucho si no practicamos, si no experimentamos lo que hablamos. Un tolteca actúa y vive, no simplemente lo lee o lo dice, porque así lo piensa. La disciplina. Y aquí esta es parte de una leyenda de Xiacatopiltzin-Telquetzalcoatl, en donde él en cierto momento tenía dudas, no sabía qué hacer, y su nahual, su ser interno, su otro yo, se le apareció en su sueño y le dijo: ¿te quejas, corazón? ¿Has nacido? ¿Acaso crees que por siempre permanecerás sobre esta tierra? ¿O eres tu propio amigo y quieres vivir solo para ti? Es decir, estás aquí, sigue adelante, haz lo que tienes que hacer. Deja de cavilar, corazón mío, deja de dudar. Allá en el lugar de la cuenta final, en la tierra, donde sin ira, sin sufrimiento, se vive una vida perfecta, ¿acaso en memoria algo no importa? Levántate, vuelve tu rostro hacia la región de las espinas, al rumbo del nacimiento de la luz. Allá te espera el agua divina, la hoguera. Allá adquirirás el poder y el reino, la flor hermosa. Es decir, no tenemos por qué preocuparnos ni estar desperdiciando el tiempo evaluando lo que ya se hizo. Actuemos y vayamos a donde tenemos que ir. El autosacrificio. Pues nosotros los Masehuales somos lodo,
Asume tu caída y tu elevación donde quiera que vayas. Eres leñador, labrador, coa, angarilla, y eres uso y telar, cabello y uñas. Allá te esfuerzas, donde hacen la mezcla. No somos de piedra, no somos duros. Sí. Hay que sufrir en muchos de los casos y simplemente hacerlo así. Ven tú, hermana mía, la muerte. Aquí habrás de vivir y renacer. Ven en mi ayuda, Padre mío, de las cañas ardientes, el de los rojos cabellos. Tú que eres madre y padre de los dioses, siéntate en mi estera de flores, come y bebe. El autosacrificio, como en la primera imagen, a veces era autoinfligido. Aquí vemos a Quetzalcóatl, a Zacatopilzi, punzándose en un tobillo con lo que parece ser una vara o una gran espina. En la segunda es más bien una imagen simbólica. El tolteca, la persona se corta la cabeza como un autosacrificio. Ese cortar la cabeza significa deja de pensar. Se sacrifica entregando su razón y de ahí le brota la sangre, que es su energía. Él sigue caminando, no es realmente literal este autosacrificio, obviamente. Simplemente él eliminó esa razón para florecer. Relacionado con este es la responsabilidad. No es por la existencia colectiva por lo que nuestro Señor nos conserva, que lleguemos a vivir por mi mérito y por el tuyo. Debemos buscar alcanzar ese mérito. Esa responsabilidad es lograr el mérito. Precisamente por ello, se enviaban a los niños al Telpochcali o al Calmeca. En cualquier sitio, inadvertidamente, puede romper una cabeza, violentar a otro, arrojar orina sobre su rostro, hacer que pierda la palabra con que habla, ignorar un buen consejo. Despierta, ponte atento, no sea que el Señor, el sueño te lleve y los demás te apoden, Señor ronquidos, bola soñolienta. Efectivamente, la mejor forma de cumplir nuestra responsabilidad es mantener la atención, estar siempre atento para que no causemos, para que no tengamos un acto que sea indeseado, que no sea conveniente. Se dice que ahora nos conducimos, que ya somos dueños de nuestra vida. Con nuestra mano y pie, con nuestro rostro y corazón, con nuestra vida buena, se nos concederá el señorío y la nobleza que ahora merecemos, que gracias a los demás bebemos y comemos. Efectivamente, nosotros vivimos porque otras personas actúan. Otros también obtienen el beneficio de nosotros. Así que hay que actuar en forma impecable siempre, para el bien de otros y para nuestro propio bien. Algo importante también es que si cometemos algún error, eso no debe ser un impedimento. Simplemente rectificamos y seguimos. Más aún, no podemos ni echar la culpa a alguien más ni quejarnos. Con conclusión, podremos decir que la toltequidad o el cúmulo de saberes del México antiguo es extraordinariamente vasto. Algunos de estos conocimientos y prácticas pudieran ser anacrónicos, pero la mayoría de ellos, la gran mayoría, pueden ser de gran utilidad. Y entre estos se encuentran los principios de comportamiento que sería muy importante rescatar.